Empieza, Martita. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Karina Granda, Michelle Zúñiga, María Takure y Rosa Arias y mi persona Marta Jiménez. Vamos a hablar sobre los enfoques sociológicos de la educación. Tenemos el funcionalista. Nace cuando las disciplinas sociales intentan precisamente elevarse el rango de las ciencias. El individuo está constituido por un ser natural y otro social. Este último se encuentra definido determinado por la realidad social. La función social de la educación es la introducir normas, creencias, sentimientos y en todos los individuos. Tenemos la teoría comprensiva de la burocracia Marquardt. Centra su análisis en el individuo, para esto elabora el concepto de acción social. Se centra en el individuo, un sujeto actúa en relación a otro. La educación posee un campo particular limitado por la dominación ideológica, refiriéndose particularmente a la relación entre el sistema educativo y la estructura social. Materialista histórico, Karl Marx, 1818-1883. El materialismo histórico supone una teoría donde la historia de la humanidad se basa en los modos de producción. El trabajo es la actividad que diferencia al hombre del resto de animales. Para Marx, la sociedad se constituye por la necesidad que tienen los seres humanos de entrar en mutua relación en la producción de bienes y servicios con la idea de satisfacer sus necesidades. La educación posee una función conservadora del orden social existente, cuya característica esencial en el modo de producción capitalista, en la explotación de la clase obrera o trabajadora por aquellos propietarios o dueños de los medios de producción. Tenemos la teoría de la reproducción Bourdieu y Parson. La educación es el agente de reproducción y de la estructura de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre las clases. La escuela tiene la misión de inculcar, transmitir y conservar la cultura dominante. Siga, compañera. La teoría de la resistencia Henry Giroux. Las escuelas priorizan su papel reproductor del sistema capitalista. A los estudiantes no se les puede ver como un producto más del modo de reproducción. Considera a la sociedad como personas que deben aprender las habilidades y el conocimiento necesario para vivir en una sociedad democrática viable y para luchar por ella. Teoría de la reproducción y la resistencia Hintis y Bowles. El sistema educativo es fundamental en la reproducción de la estructura de clase. La escuela contribuye a un mecanismo de reproducción de la estructura social. El sistema educativo asegura que una mano de obra adecuadamente formada y fragmentada para cubrir las necesidades del capitalismo. Continúe, compañero. Listo, muy amable, Michelle. Vamos a hablar sobre el funcionalismo estructural. Básicamente, este enfoque actualmente, que es muy criticado y pasado de moda, es el que más ampliamente se ha usado en los estudios sociológicos de la educación y ha dominado este campo desde 1950 hasta fines de la década de los 60. Sus raíces intelectuales están en los trabajos de Spencer, Comte y Durkheim, entre otros. Como sabemos, de todos ellos, el más significativo para la sociología de la educación es Durkheim. Esta sociología ingresa en el campo de la educación y da lugar a una considerable producción de conocimientos científicos. Sociología marxista de la educación. Se trata de una perspectiva claramente ubicada en la corriente conflictivista en la sociología. La función de la educación es la reproducción de la división capitalista del trabajo, mediante una formación diferencial de trabajadores y capitalistas. Asegura la reproducción de las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para mantener esta división. El conflicto de clases, propio de la sociedad capitalista, tiene su contrapartida en la educación. Continúe, compañera. Gracias. Gracias, compañera. El interaccionismo simbólico. El funcionamiento del enfoque interaccionista se encuentra en las lecciones de Mead
Aunque Mead no era sociólogo, su importancia, para la sociología y en particular para la sociología de la educación reside en el papel que le asigna al proceso de la interacción con el desarrollo de la personalidad. Cuando en la sociología de la educación se trata el tema de la socialización, la referencia al pensamiento de Mead es ineludible. A él se le deben los conceptos de otro significante y otro generalizado, la división del self, o sea, el sí mismo, en el yo y el mí, para diferenciar los aspectos individuales y los sociales de la personalidad. Etnometodología. El primer estudio etnometodológico en la sociología de la educación, de Educational Decision Makers, fue realizado por Sikourel y Nictus en 1963. Como dice Schwartz y Jacobs en 1984, la etnometodología se refería más a que una disciplina, a un tema. El tema sería la metodología, que utiliza la gente común y corriente en la vida cotidiana cuando razona acerca de la sociedad. La New Direction Sociology o la nueva sociología de la educación. El surgimiento de este nuevo paradigma ha estimulado la controversia en el campo de la sociología de la educación, sobre todo por las críticas a la sociología tradicional. Ha generado también nuevas ideas y temas de investigación. La nueva sociología de la educación define los elementos de la vida escolar de manera totalmente diferente a la tradicional. El aprendizaje, por ejemplo, es visto como el producto de negociaciones sobre significados que se dan entre maestros y alumnos. El aprendizaje cognitivo no es la adquisición de competencia o racionalidad, es un sentido objetivo, sino la adquisición de un conjunto de reglas y procedimientos para interpretar el mundo. Continúa, compañera. Ya, en las conclusiones tenemos, la educación trabaja directamente con los grupos sociales. Por tal motivo, es importante conocer cómo están conformados y sobre todo cómo deben emprenderse las acciones educativas dentro de ellos. La sociología es la encargada de estudiar los grupos sociales, pero la sociología de la educación es la encargada de explicar y entender a la educación en su dimensión social, lo que la hace diferente a otras disciplinas que solo buscan la socialización o tratar de mejorar la conducta del ser humano para que impacte en la sociedad. La educación va a mejorar la forma de vida de una sociedad, sí o solo si se descubre lo que cada estudiante desea hacer para el bien de ella. Si las escuelas tienen la función de mantener el orden social, como lo indican los funcionalistas, entonces debemos transmitir los valores que nos generen dicho orden. Si la sociología trata de entender el funcionalismo y la estructura de las sociedades humanas, entonces debemos llevar de la mano dicha ciencia para descubrir el comportamiento de cada estudiante. Emily Durkheim basa la comprensión de la sociología de la educación encausadas en teorías y fundamentos significativos peculiares que aportan nuevos estilos de aprendizaje. Según el estilo realizado, se plantean nuevos modos y unidades de análisis en los constructos teórico-metodológicos alineados a la observación de la cultura, la diversidad, trabajo social, en escenarios de la ética moral, intercultural, conciencia colectiva, dimensiones que configuran un lugar social y epistémico del mundo. Contribuciones importantes que homogeneizan a los individuos y consolidan procesos de enseñanza-aprendizaje en función de las realidades y necesidades sociales. Eso sería todo de nuestro aporte. Muchas gracias.